Asambleísta Richard Guillén. Gracias, señor presidente y compañeros asambleístas. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado ha presentado el informe de mayoría y de minoría. En el de mayoría hay reformas medias tibias, en la de minoría creo que son un poco más contundentes. Sin embargo, yo quiero ir a lo mío. Mediante el sistema actual de la realización de las sesiones del Pleno, se coarta la libertad de expresión y de pensamiento cuando viene desde el CAL elaborado un orden del día y cuando planteamos la posibilidad de cambiar el orden del día, la mayoría aplastante de gobierno nos impide hacerlo. Por eso yo planteo que se incorpore un nuevo artículo que diga: la Asamblea Nacional tendrá dos tipos de sesiones, ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se realizarán los días martes y jueves y las extraordinarias cuando las convoque el presidente de la Asamblea o el que haga sus veces o a pedido de la mayoría más uno de los asambleístas. En las sesiones ordinarias deberá ir incluido de manera obligatoria el punto asuntos varios, además de los puntos que convoque el presidente. Y las sesiones extraordinarias deberán ir específicamente a tratarse los puntos contemplados en la convocatoria. Por otro lado, para que no ocurra lo que sucedió la noche del 25 de julio, en la que lamentablemente no dieron quórum para tratar una ley de tanta importancia, planteo que se incluya en la sección 4 de la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, en el artículo 12, incorporar un numeral después del 24 que deberá decir: sancionar a los y las asambleístas que en actitud de desacato a una convocatoria no acudan al Pleno a sesionar, incumplimiento manifestado como espíritu de cuerpo dentro de uno o varios bloques, no dando quórum o boicoteando el tratamiento de leyes de importancia para el país, que pueden ser orgánicas, ordinarias, especiales o de urgencia económica. Dicha sanción será la suspensión de sus funciones por un lapso de 15 días de los asambleístas titulares y también de los titulares que envíen a sus suplentes a dichas sesiones, como ya se conoce que es la costumbre y la habilidad de algunos de ellos. Por otro lado, el tratamiento de las leyes y la labor fiscalizadora de la Asamblea ha fracasado debido a la falta de voluntad política de la mayoría oficialista a consensuar, pero particularmente a la inequidad en la formación de las comisiones legislativas permanentes que están constituidas por la mayoría oficialista. Por eso planteo también que en la sección 9 de las comisiones especiales permanentes y ocasionales, en el artículo 23 que habla de la integración, debe añadirse un párrafo que diga: las comisiones legislativas permanentes, especializadas y ocasionales estarán integradas de manera equitativa por las diferentes bancadas y fuerzas políticas representadas en la Asamblea. Nuestros proyectos de ley de los asambleístas no son tratados. Hay más de 200 proyectos de ley en el congelador del CAL, pero sin embargo se han tratado 20 leyes del Estado y apenas 13 de la Asamblea. Está bien que se dé prioridad porque así manda la ley a los proyectos de ley urgente económico, para lo cual yo estoy planteando en el artículo 56, calificación de los proyectos de ley, cambiar el texto del penúltimo párrafo que debe decir: si el proyecto de ley es aprobado por el CAL, se deberá disponer el tratamiento del mismo, priorizando los proyectos enviados por los asambleístas. Y solo en el caso de los proyectos de ley urgente económico hay que acatar lo que dispone la ley. Pero si los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo son de otra naturaleza, serán tratados en orden de presentación en el CAL. De las leyes que hemos tratado aquí, muchas de ellas hay artículos interesantes en las que podemos consensuar, pero hay artículos que no pueden pasar y sin embargo insisten en la aprobación de las leyes en paquete, para lo cual también estoy proponiendo una reforma en el artículo 61 del segundo debate. Cámbiese el último párrafo por uno que diga: las leyes que deberán ser aprobadas o improbadas por el Pleno de la Asamblea Nacional deberán ser debatidas, votadas
por títulos, capítulos, secciones y artículos. Y además, el Pleno de la Asamblea deberá conocer, debatir y votar los informes de minoría y de mayoría, porque ocurre que los de minoría deben ser elaborados por una tarea de torpes, tontos y de desconocimiento que jamás la ponen en conocimiento del Pleno. En cuanto a los documentos públicos, quienes hemos solicitado la comparecencia o el envío de documentos públicos de actos denunciados como actos de corrupción, nos llevan casi nunca o incompletos. De tal manera que también estoy sugiriendo que en la sección 2 del procedimiento documental y la fiscalización a los funcionarios públicos, previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República, en el artículo 76, que habla de procedimientos, hay que cambiar las dos últimas líneas del primer párrafo que deberán decir: si el funcionario público no comparece o envía la documentación requerida, será motivo de juicio político los que están comprendidos en esta disposición y serán destituidos de sus cargos aquellos que no estén considerados como sujetos de interpelación y de llamado a juicio político. De la rendición de cuentas, yo creo que todos los asambleístas rendimos cuentas al término del año calendario del 2009 y ahora tenemos que volver a rendirla hasta el día viernes que tenemos plazo. Yo creo que hay que determinar para cuándo y en qué fecha, al término de qué debemos hacer esa declaratoria de nuestras realizaciones en la Asamblea. El capítulo 12, sección 1, de las y los asambleístas, en el artículo 110, de los deberes y atribuciones, especificar en el numeral 4, rendir cuentas e informar a la ciudadanía sobre su trabajo de legislación y fiscalización al término de cada año de la fecha de su posesión. Hace unos pocos días hablé yo con respecto a la intervención que debemos tener en la Asamblea. Esto se llama Parlamento, Congreso, Asamblea, en cualquier parte del mundo. Y aquí hay para discutir, para hablar, pero no para venir a leer. Es más, el día jueves de la semana pasada, alguien hizo preparar un video y ya le dieron hasta leyendo, porque ni siquiera pudo hablar él, sino que le dieron leyendo el artículo. Entonces, yo estoy planteando asimismo la incorporación de un articulado que en la sección 2 del orden del día, artículo 130, en el tercer párrafo, modificar la parte final, que dirá: las intervenciones de los asambleístas serán improvisadas sin leerlas. Podrán leer su razonamiento, siempre que se trate de una cita breve, cuyo texto sea indispensable para fundamentar su exposición. Con respecto al señor secretario, hemos observado que en algunas ocasiones, cuando hay 63 votos, que es la mitad más uno de los asambleístas, él dice: ha sido aprobada la ley o el pronunciamiento que se ha hecho aquí. En otras ocasiones hay votaciones menores, 52, 57, 58, que significa la mitad más uno de los asistentes. Y sin embargo el secretario, a su antojo, lee a favor o en contra, dependiendo lo que le convenga a él, a su presidente y a los asambleístas de gobierno. Y quiero recordarle al secretario que él es secretario de la Asamblea, no de Cordero ni de los del país. Por eso estoy poniendo aquí también un artículo que dice en el capítulo 14, votación, sección 1, formas de votación, artículo 143 de la proclamación de resultados, agregar, artículo enumerado: en caso de que el secretario de la Asamblea o el que haga sus veces proclamen los resultados de una votación con clara intención de distorsionar la voluntad de los asambleístas, será en su orden amonestado, multado, suspendido y destituido. Por otro lado, señor presidente, el asunto del Departamento de Comunicación de usted. Aquí se manejan las comunicaciones Le queda un minuto a Asamblea, como le plazca al presidente de la Asamblea y al Departamento de Comunicación, siempre orientado a los que ellos convienen. Y entonces yo estoy planteando asimismo que se incorpore un texto que diga: los medios de comunicación que están a disposición o contratadas por la Asamblea Nacional serán utilizadas por las autoridades de la Asamblea, por los presidentes de las comisiones, por los jefes de bloque y por los asambleístas para informar de las actividades de la Asamblea Nacional. Y finalmente, al término de mi intervención, señor presidente, quisiera que por secretaría, hablando de informes,
se nos informe a la sala, aquí al Pleno, si el Ejecutivo ha cumplido con la disposición 105 y 106 de esta ley, que debe haber enviado su informe semestral de la ejecución presupuestaria. Si no la ha enviado, hay que requerir que la envíe y es la oportunidad también para en esta ley incorporar amonestaciones y sanciones a quienes incumplen con las leyes de este país. Muchas gracias, presidente.